Hola, buenas noches. Soy José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos un día más en este espacio que hemos creado ya con tanto amor, con tanto cariño. Les agradezco profundamente por este año que hemos construido, por este año en el que nos hemos permitido soñar, por este año que nos hemos permitido sentir. Eso es valor de cada uno de nosotros, poder permitirlo. Cada uno de nosotros ha permitido que eso sea posible. Les agradezco profundamente por ello. Les quiero contar que hoy día está con nosotros Jorge Neira, mi queridísimo hermano, que si bien llega aquí a este espacio siempre con esa tremenda sabiduría y ese tremendo amor a compartir su ruta, su conocimiento y su experiencia, por sobre todo. Le vamos a dar la bienvenida. Aquí está Jorge. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Hola José, la verdad es que hoy día, yo la verdad es que me acongojé, me preocupé, después dije no puede ser, hoy día es un día súper importante para ti, yo me siento tan afortunado de que sea tu cumpleaños y la verdad es que me toca profundamente en el corazón porque yo la verdad es que no puedo creer todo lo que has logrado. Yo sé que me vas a decir que es un trabajo en conjunto y me vaya a decir que no depende de ti, pero yo te quiero decir que sí, depende de ti y que tú estás ahí y que tu voluntad, la verdad es que emociona porque no es fácil esto, no es fácil gestar lo que has gestado. Entonces, la verdad es que hoy día yo decía, chuta, qué difícil se me coloca, pero ya asumiendo el papel de todo eso, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y porque hoy día es un día importante para ti, por lo tanto es un día importante para todos nosotros, lo compartimos y lo vivimos así. Yo veía las muestras de afecto hace 3 semanas antes de esto, que ya estaban todos felices que venía tu fecha, y la verdad es que cuando el amigo está feliz, uno está feliz. Entonces yo estoy muy contento hoy día y, y yo habría dicho que hoy día te lo tomaras libre para festejar, pero sé que eres un hombre rudo y digno de estar ahí al pie del cañón, así que espero que tengan las instancias para celebrar y que esto también sea una celebración, lo que vamos a conversar ahora. Sí. Gracias, gracias por tus palabras, gracias por ser parte de esto, gracias por ser parte de la tribu. Realmente 2 minutos antes de este pulso lloré un montón. La tribu me tenía preparada una sorpresa tremenda que jamás imaginé y lloré y lloré y lloré mucho. De hecho, ni siquiera podía hablar. De hecho, todavía estoy muy emocionado de una forma muy profunda. Mm. Y solamente decirles que de alguna u otra manera me comprometí seguramente antes de venir acá a ser parte, ¿ya? Llámenle una puerta, un pilar, como quieran. Pero esto resuena, esto solo resuena. Y soy un espejo y un resonador. Y si esto no estuviese en el corazón de cada persona, no sería real. Agradezco y honro tremendamente a mis padres que me vinieron a ver de sorpresa hoy día. También, No. que no los veía hace muchísimo tiempo. Y de verdad ha sido un día tremendamente uf, impactante. Y sí decidí celebrar mañana en luna llena. Así que este pulso para mí es muy importante también, porque cada vez que estás en pulso suceden un montón de cosas a un montón de personas también. Se abre una puerta, el pulso nos lleva. ¿Ya? Aquí de ninguna manera quiero que se sienta que no hay nada más que buena voluntad en esto puesta en acción desde arriba. Y el resto somos seres que estamos cumpliendo esa buena voluntad. Te agradezco profundamente por tus cariños, por tus saludos y sobre todo porque amorosa y generosamente compartes tu conocimiento y tu experiencia con el resto de tus hermanos. Así que Mm. gracias por estar aquí hoy. Abracito, José, algún día te lo voy a dar en persona. Ajo, gracias. Wow. Sí, bien, pues. Eh, yo creo que te has ganado todo lo que has recibido y vas a seguir recibiendo mucho más. Es importante que tú entiendas esto y que lo sepas.
porque has hecho un trabajo de sostén frente al alma del afligido y has abierto muchas puertas para que las personas tengan herramientas para avanzar en estos tiempos modernos en los cuales estamos hoy día, que se hace un poco más complejo si es que uno va solo por la vida. Por eso hay que buscar los aliados correctos. Así que agradecidos, somos todos agradecidos de ti, José. De verdad que sí. Yo me impacté cuando el primer día me invitó a Andreita Cortés. Muy agradecido también de ella, pero tienes un equipo de gente ahí a tu lado que te apoyan en cualquier cosa y todos nosotros también te vamos a apoyar, yo te voy a apoyar y sé que todos los que están escuchando opinan igual que yo. Oh, vamos. Y vamos a crear esto entre todas, entre todos. Y si vamos a crear la nueva humanidad, somos nosotros viviéndola, somos nosotros sintiéndola. Esto no va a ocurrir por arte de magia, esto no va a ocurrir con seres de otros lugares llegando con su varita mágica a que se nos pase el hechizo, el embrujo y el encantamiento, sino que somos nosotros eligiéndolo. Así que vamos por ello. Este año 2021 es de ordenarnos, planificarlo, de gestarlo, de unirnos, de crecer y de verdad de que sintamos que no estamos ni solos ni locos y que juntos somos mucho más que la suma de las partes. Y si somos todos vibrando y sintiendo algo similar, eso va a entrar en resonancia y esto es adictivo y esto se empieza a repartir y esto empieza a resonar y es muy real, es muy factible. Los activadores de conciencia que han estado acá lo han experimentado antes que el resto y eso yo creo que es la única diferencia, un tema de tiempo, porque es inevitable que ocurra y estamos aquí encarnándolo y estamos aquí viviéndolo y hoy día me toca estar en esta posición y más encima de cumpleaños y con todo el corazón a disposición lo digo, somos todos gestando este cambio planetario, somos todos experimentando a Dios en nosotros y que no quepa ninguna duda de que es posible y que es real esto que está ocurriendo, así que de verdad vamos a darle con todo, vamos a hacerlo tangible, visible en la experiencia de cada uno y cada uno de nosotros. Así que vamos y gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo empezar este pulso después de este movimiento interno? Me gustaría preguntarte justamente por el título de este pulso, que se llama justamente Medicinas Ancestrales en Tiempos Modernos. Así es, medicinas ancestrales en tiempos modernos. Eh, sucede de que eh, lo que nos ha estado pasando acá en el planeta nos ha desafiado a hacernos las preguntas importantes y creo que jamás, después de mucho, mucho tiempo, la raza humana se había planteado la importancia de lo que es la salud, ¿ya? Por el tema mismo de todo lo que ha pasado. Y, y este tema de la salud, en lo cual nos empezamos a dar cuenta que los que se suponía que, que tenían las respuestas, no las tenían como nosotros supusimos. Entonces, de aquí en más, la gente empieza a empoderarse y empieza a buscar cómo puede estar en un estado ideal para vivir de un modo saludable y que estos estragos de todo lo que está pasando no impidan que uno esté viviendo su vida en su pleno potencial. Entonces aquí es donde vale la pena echar recursos a lo que por millones de años se ha dicho que lamentablemente no se ha develado, no se ha develado por infinidad de factores, y es por esa razón de que todo lo que es la salud desde lo ancestral, desde lo que no conocemos, ahora creo que vale la pena mirarlo un poco más de cerca, porque si esta situación global aumentase o empeorase y viniese inclusive, por ejemplo, una recesión económica mundial, que eso, la economía es como un castillo de naipes, se cae un naipe y va a arrasar hacia abajo con todo. Entonces, en esencia, las personas lo que sí van a saber hacer y de lo que sí se van a preocupar es de la salud y de su alimentación, y el resto de las otras cosas no van a tener la importancia. Entonces, yo creo que este es el momento en el cual nosotros debemos estar más atentos a todo lo que nos ayude a estar en el estado más óptimo de salud que pudiéramos tener. Y es ahí donde hay un legado
de diferentes culturas que yo creo que vale la pena rescatar. Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que nos hemos ido un poco mareando con este concepto de el uno a uno español, que los españoles llegaron y la mujer medicina, por ejemplo, que se ocupaba de la salud de su comunidad y de su entorno, nosotros entregamos este modelo uno a uno de medicina en el cual un otro me va a dar a mí la salud y empezamos en este concepto del uno a uno y eso nunca fue así en el pasado. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que hay una transición de una, lo llamaría así, pero una opinión personal, una medicina basada en la evidencia que está haciendo una transición a una medicina basada en la conciencia. Y de algún modo u otro, la salud o la medicina era una en un comienzo. Lo que pasa es que esto se divide y quedó por un lado una medicina racional científica y por el otro lado quedó una medicina espiritual, emocional, vibracional, y esto está separado hasta el día de hoy. Entonces, lamentablemente, desde uno o desde otro bando, se tiende a pensar que esta es la que vale y la otra no. Y inclusive en Occidente las emociones se ven como algo que no es tan importante. En Oriente eso no es así. Y lo que se busca es la integración, los puentes de integración. Entonces, el concepto de la salud lo extrapolamos a todo. Salud en mi vida, salud en mi familia, salud en mis relaciones humanas, salud en mis finanzas, salud en lo que estoy aprendiendo, salud en con quién estoy compartiendo. Y ahí creo que se necesita un poco más de guía, si es que esto nos resuena. No obstante eso, de los dos lados hay seres que reconocen que la integración es el camino y todos nosotros, cuando recibimos un conocimiento, ya sea por nuestra forma de procesar la información, eh, a veces nos toma 3 años después de que lo aprendiste para saber realmente, es decir, lo que sea que hayas aprendido, después de 3 años sabrás con cuánto te quedaste realmente de eso que aprendiste 3 años atrás. Así estamos diseñados, ¿ya? El cerebro es así. Entonces lo que tengo que tratar aquí de hacer es una integración de estas dos visiones, no irme ni para una, no irme ni para otra, y ese ha sido como mi trabajo en todos estos años, porque he tenido que hablar con las dos partes y eh, alguna vez fui a ver ahí un excelente canalizador años atrás. Cuando supe de él, marcó mi vida, creo que fue un gran guía. Y entraba en un estado meditativo y algo hablaba a través de él con un acento hindú. Es bien famoso en Chile. Se fue a India escapando de la guerra de Vietnam. Y resulta que es el autor del libro Baba Om, una odisea mística de amor y devoción. Claudio Naranjo fue quien lo ayudó mucho a publicar este libro en la edición, la editorial que tenía. Y, y este señor, Tom, nos hicimos re amigos, me dijo que en realidad parte de mi karma era que yo en el pasado, lo que me decía Tom, había trabajado me fui por lo racional y científico y también fui parte de la división y que en esta vida me toca venir a unir las dos medicinas. A eso vine, entre otras tantas cosas. Y yo dije, ¿qué está hablando este gringo loco? ¿De dónde salió esto? Y la verdad es que todo eso ha empezado a tomar un sentido. Ya van 13 años después de eso y yo digo, oh, bueno, sí, parece que algo de cierto había en eso. Entonces, bien, quiero abordar un poco eso. Y lo más importante, yo me conecté mucho con ustedes, con todos los que están aquí hablando, y me pasaron cosas que son bien, lo encontré difícil. Este pulso de hoy es difícil para mí, porque habitualmente cuando voy a dar una conversación con un grupo, evito, hace mucho tiempo, como parte de este proceso interno mío, llegar y pum, derramar información sobre la mesa. No, ya eso no puedo hacerlo, entonces empiezo a hacer una conexión con el grupo de antes. Entonces revisé en el Face las preguntas que había hecho todo el grupo, ¿ya? Llené ahí las 3 páginas y traté de observar cuáles son las interrogantes que el grupo tiene. El tema es multidiverso,
y la verdad es que me encantó algunas de las cosas que la gente quería saber, y frente a eso más la conexión que por lo menos he tratado de establecer con el grupo desde hace tiempo, se vuelve un poco difícil porque el grupo ha avanzado mucho, todos han avanzado mucho, una cantidad de conocimiento tremendo. Entonces, lógicamente entran más dudas en la medida en que yo más voy conociendo cosas. Ahora, si yo me defino a mí mismo, creo que he sido una persona que trata de ser práctico, y no, evito irme por burbujas que me aíslen. Entonces, yo creo que la praxis, desea lo que sea que estás aprendiendo, es la clave de cómo lo vas a insertar en tu día a día. Entonces, tomando todo ese conjunto de cosas, creo que estamos listos. Es la introducción para empezar recién a conversar. ¿Cómo me voy a posicionar? No lo sé. Espero escuchar mi propia sabiduría. Y lo más importante de todo, antes de comenzar, creo que es súper importante decir esto, que por lo menos para mí, el mensajero no es importante, ¿ya? El mensajero no es importante, el mensaje es el que importa, ¿vale? Entonces quiero decir eso antes de decir lo que voy a decir para yo también estar ahí en el centro y que ustedes estén en el centro, y esto es una conversación y todos somos guías de todo. Como decía Samay, esta mujer medicina de Bolivia, el caminante sabio camina de la mano de sus hermanos, ¿ya? Es el poder del círculo, la energía femenina, ¿ya? Estamos todos en un círculo. Entonces, bueno, yo admiro profundamente los oradores que han pasado por acá. Hay mucho conocimiento, mucha sabiduría contenida ahí. Y viendo las preguntas del grupo, claro, la verdad es que dije, uff, qué complejo, qué grande todo esto. Pero voy a tratar de ordenar referente a las preguntas, a ver si me logro alinear bien. Espero que así sea. Miren, cuando uno empieza a tomar conciencia de su vida, y tomar conciencia de la conciencia, eso no es la conciencia. La conciencia es algo mucho mayor, ¿ya? Esta conciencia mayor, que recibe diferentes nombres según la cultura en la cual estemos insertos, eh, el creador, o la fuente, o el infinito, da igual, ¿ya? El cristianismo, inclusive en el cristianismo se producen ciertos cortocircuitos ahí. Tú en la Biblia la revisas, tienes 3 conceptos de Dios: un Dios castigador, un Dios que te habla, y un Dios amoroso, que es la figura de este avatar, Yahshua de Nazaret. Tienes 3 conceptos de Dios en eso. Entonces vas al Gita, al Bhagavad Gita, y revisas eso, pero da lo mismo eso en cierto modo. Lo único que yo te digo, cuando tú tienes un problema y vas donde un amigo, donde una amiga, y le cuentas lo que te está pasando, y este amigo te escucha, no te juzga, te sostiene y te atiende, y te hace sentir bien, es imposible que ese amigo o esa amiga tenga más amor que la fuerza que te creó. Eso no puede ser. No puede ser eso, ¿ya? Entonces, esta fuerza infinita es amor puro en su más grande expresión de lo inimaginable, y frente a eso, nosotros pensamos que vamos solos por la vida, que no somos sostenidos, que no somos guiados, y eso en realidad no es así. Eh, y como hay mucha gente que es racional, el auditor, el ingeniero, el racional duro, a veces le cuesta entender eso. Entonces, no te tienes que tampoco desesperar por convencer a nadie. Date cuenta que muchas veces este sendero es solitario, ¿ya? Nadie es profeta en su propia tierra, y, y la verdad es que cuando tú tienes una experiencia espiritual intensa, es muy importante que te quedes calladito, calladita, y no la cuentes, por lo menos unos 3 días, para que se integre dentro de ti. Entonces, frente a eso, como eh, nuestro asombro frente a lo que se empieza a despertar, que está ahí para ti, lógicamente van a empezar a suceder ciertas dudas. Entonces, una de las dudas que hay, yo lo puedo extrapolar en 2 áreas. Uno es lo que me va pasando a mí, las percepciones que se van abriendo, lo que voy recibiendo, y estas, las preguntas del grupo obedecen a eso. Y la otra cosa es que, ¿qué voy a hacer con todo lo que recibo, con lo que integro, y cómo lo voy a usar para aportar al resto? Entonces, hasta cierto punto, nos preocupamos de las experiencias espirituales internas, mi experiencia, y el ego entraba muy fuerte,
pero ¿cómo vas a usar eso en beneficio del todo? Entonces, esa es la parte importante y esa es la parte que me gusta del trabajo que tú haces, que utiliza precisamente eso, cómo podemos utilizar una experiencia interna de alguien para beneficiar al todo. Ya no tanto mi experiencia espiritual, mi contacto, mi revelación. Bueno, eso nos lleva a revisar, y tú puedes revisar, hay cosas que necesitas revisar si es que tu mente necesita un poco más de buscar. Lo que pasa es que es complicado en este tipo de temas, porque la condición más difícil del individuo, la condición más difícil del individuo es el discernimiento. Es la parte más difícil, discernir si esto está alineado con lo que yo siento o no, si esto realmente vibra en lo que debe vibrar. El discernimiento espiritual, como dicen los sufís, separar la leche del agua, como lo hace el faisán, es la parte más difícil. Y Rumi, un poeta de varios siglos atrás, decía, a pesar de todos tus máximos esfuerzos no podrás llegar ni en 20 años a la primera estación sin la guía de un maestro. Ahora, nosotros cuando empezamos a entrar y adentrarnos en estos temas de percepción y de revelación, lógicamente hay un movimiento energético que venía de Oriente y empezó a llegar aquí a Occidente, y empezamos a hablar de meditación, de danzas, de cuencos, de mantras, de mudras. Y es porque llega una corriente de Oriente hacia acá, del mismo modo que de Occidente llegó la corriente hacia allá. Se supone que aquí hay una columna vertebral en América del Sur, de la cual hablaba todos estos grandes visionarios como el brasileño Chico Javier, el argentino Benjamín Solari Parravicini. Todos ellos hablaban de esto. Inclusive Edgar Cayce, el profeta durmiente de los Estados Unidos, hablaba también de lo mismo, de que viene una corriente energética hacia América del Sur. No obstante eso, la corriente, van a salir muy buenos maestros de América del Sur, eso es lo que yo sé. Van a salir muy buenos maestros. Esta corriente energética lo que va a hacer, nos va a mover, querámoslo o no, a que se despierten ciertos centros dentro de nosotros. Entonces, si te gusta viajar y cuando pase todo esto, visita estos centros de poder en América, te lo sugiero. Visita, en Chile tienes varios lugares, tienes una estructura en Talca, en las montañas, en la zona alta de Vilches Alto, Talca, San Clemente, Vilches, Vilches Alto, y ahí arriba hay una zona que te demoras como 7 horas a pie o 3 horas a caballo, se llama el ladrillado y hay una estructura de piedra que es cortada como con láser. Te sugiero que vayas a ese lugar, te sugiero que vayas a San Pedro de Atacama, en Argentina te sugiero que vayas a la zona de los Terrones, donde está el Uritorco, en Uruguay te sugiero que vayas a la Aurora, a la zona de Tacuarembó, la Cueva de los Tallos, te sugiero que vayas a Machu Picchu, te sugiero que en México vayas a donde están los gigantes de Tula, en los Estados Unidos tienes que ir, si es que puedes hacerlo, a la zona del Cañón del Colorado, a Sedona. Hay lugares de poder. Si puedes ir a Reino Unido está Stonehenge, si puedes ir en España está el monasterio de Montserrat, más allá de que en el monasterio hay un monasterio ahí, hay una estructura de piedra gigante. Está todo el misterio que está en Fátima mismo, en Portugal. En fin, hay mucho, ¿ya? Hay mucho ahí y cada sitio sagrado está ahí depositado porque eso, es decir, puede que el sitio sagrado se haya fumado, pero hay un sitio sagrado en otro plano que aún está ahí. Lo que pasa es que el sitio sagrado en piedra reflejaba lo otro, porque piensa tú, ¿cuál es el material que más podría durar después de tal o cual condición? Se supone que los mayas, si nosotros recibimos un blackout, que es un apagón total por una explosión del sol, nos vamos a ir a negro. No funciona ni un auto. Los norteamericanos dijeron que iban a pasar 2 años antes de echar a andar los equipos de emergencia. Eso puede pasar con una explosión del sol. Y si eso sucede, se supone que a los mayas les pasó eso. Se apagaron y lo único que pudieron hacer, reflejar en el material que más dura, que es la piedra hasta cierto punto, el conocimiento que ellos tenían. Entonces, hay que revisar un poco qué está pasando acá en el planeta, y yo no me puedo desconectar de qué está pasando en el planeta, y porque si el planeta tiene una crisis ecológica,
Es decir, el planeta literalmente tiene un nivel de contaminación tan grande que nos va a pasar la cuenta y nos vamos a enfermar si es que no tomamos las condiciones apropiadas en este minuto. Ah, mira la calidad del agua, mira la calidad del aire, mira la modificación genética de los alimentos. Un amigo agrónomo modificaron el poroto para que la vaina diera 2 porotos más. Le inyectaban un antipulgón, un anti aquí, un anti allá, y la cáscara se la daban a los cerdos. Y empezaron a nacer cerdos con un par de costillas más. Entonces, uno no dimensiona cómo lo transgénico nos puede pasar la cuenta. Y te comías antes una manzana, la mascabas, las dejaba ahí, al rato la manzana se ponía café negra. Ahora mascas una manzana y la manzana está a la media hora igualita tal cual la mascaste. Es decir, hay una modificación ahí. Y sin hablar de los metales pesados, vale decir, plomo, aluminio, mercurio, si fumas, berilio, cadmio, arsénico, ¿cómo te sacas eso del cuerpo? Nadie habla de eso. Si tienes tapaduras negras, nadie habla de eso. Amalgama, sácate las tapaduras de pasar, ¿ya? Esos químicos dañan la brújula interna, dañan glándulas que están adentro que nos ayudan, específicamente epífisis o pineal. Esa glándula, que es una glándula, Descartes decía que era el asiento del alma. Yo tuve la fortuna de entrenar con Ira Ratan Manek de India, nos hicimos re amigos. Tenía una glándula pineal hiperdesarrollada en los escáneres que le hicieron en Austria. La captación del sol en el amanecer o en el atardecer estimula que la glándula crezca. El ayuno estimula que la glándula crezca. Pero no debes consumir glutamato monosódico, no debes consumir aspartame, no debes consumir jarabe de maíz de alta fructosa, no debes consumir una serie de químicos que están presentes en toda la comida, bromato de potasio que se lo ponen al pan para que no lee la etiqueta, ¿vale? Si tiene más de 6 componentes, no te lo comas. Entonces, claro, vamos avanzando con esto, pero hay un sistema que nos va atrofiando. Fíjate esto, cuando un amigo me contó que en Holanda la marihuana estaba permitida, entonces él fue y quiso probar la marihuana y probó la marihuana, la cannabis. Al otro día, el físico no podía pensar, dice que estaba estúpido. No podía pensar, no podía hacer ningún cálculo matemático. Pero curiosamente, en Holanda, plantas de poder como, bueno, la ayahuasca, que es propia de los nativos de acá de Amazonas, está prohibida. Y cuando alguien tiene una experiencia con estas plantas, al otro día tu mente está muy lúcida, tienes claridad mental. Y él me decía, ¿cómo puede ser posible que lo que me da claridad mental y me ayuda a pensar esté prohibido y lo que no me permite pensar está permitido? Vale decir, de algún modo u otro, es como que la sociedad quisiera que no pienses. ¿Bien? Te debes haber dado cuenta de esto hace mucho rato. Entonces, en términos de la salud, de cómo vas a extrapolar eso a tu salud, es decir, ya si te metiste en esto y me estás escuchando acá, tienes que limpiar el cuerpo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque lo que pasa es que da lo mismo si es que tú no tienes mucha influencia sobre la gente. Pero probablemente, voy a hablar así ya en primera persona, probablemente si estás acá es porque tienes una influencia sobre las demás personas. Entonces, podrías desviar a otros seres humanos. Entonces, es muy importante que en la medida en que la instrucción empieza a llegar, tú debes vivir en paz y debes tener cierto grado de responsabilidad con tu cuerpo y con tu entorno, porque otros dependen de ti. Si nosotros estuviéramos solos en la vida y no tuviéramos influencia sobre nadie, no habría problema, pero otros dependen de uno. Entonces, en ese contexto, vale la pena que primero, anclate en paz, limpia tu organismo, nútrete espiritualmente mediante lectura que te nutre y que te aporte, porque si vas a aprender el noticiero, vas a salir deprimido y depresivo. Limpia tu mente, y frente a eso aquí hay una cosa que es inevitable. Disciplina espiritual, como quieras llamarlo, ¿ya? Lo que tanto nos cuesta, necesitas desarrollar disciplina. No como control, el control es represivo, disciplina en términos de el orden que necesitas para desarrollar las metas que tú mismo te has propuesto. Fíjate que cuando estuve la última vez en septiembre, acá contigo, dije, ¿quién quiere meditar que se contacte conmigo? Se contactó alguien de acá.
y empezamos a meditar a las 5 de la mañana. Después el grupo creció a 50 personas. Todos los días a las 5 de la mañana meditando. Pero básicamente sabemos que la meditación no es para todo el mundo. No todas las prácticas son para todo el mundo. Pero lo que sí te digo es que necesitas establecer una microdisciplina contigo, una microplanificación y respetarla todos los días. Ahora bien, como quiero ser práctico con esto, debo ser práctico porque es muy importante que nosotros recuerde que hay una escritura que dice al griego como griego y al judío como judío. Esa escritura estaba ahí por algo. Y por esa misma razón, dentro de la practicidad, hay preguntas que son, mira, de todo lo que te puedo decir yo hoy día, esto es lo más importante que te tiene que quedar. Cada día que tú te levantes, hazte estas preguntas mientras estás en la ducha. Créeme que te van a marcar un eje que te va a permitir avanzar mejor. Primera pregunta. El orden no importa, pero primera pregunta. ¿Qué me hace feliz? ¿Y cómo me hace sentir esa felicidad? Eso es antes de iniciar el día, lógicamente. Segunda pregunta, ¿de qué me siento orgulloso en mi vida? ¿Y cómo eso me hace sentir? Tercera pregunta, ¿de qué me siento agradecido hoy? ¿Y cómo eso me hace sentir? Cuarta pregunta, ¿a quién amo y quién me ama? ¿Y cómo eso me hace sentir? ¿Y de qué siento gratitud y cómo eso me hace sentir? Al finalizar el día, te tienes que hacer otras preguntas. ¿Qué fue lo que hoy día aporté? ¿Y cómo eso me hizo sentir? ¿Qué fue lo que hoy día aprendí? ¿Y cómo esta experiencia la voy a utilizar para mejorar de aquí a lo que yo me estoy trazando? ¿Cómo utilizo toda esta experiencia de aprendizaje y de entrega para mejorar la misión que yo mismo me estoy tratando de llevar a cabo hacia adelante? Esas preguntas son súper clever en términos de que te van a alinear muchísimo. Fuera de eso, fuera de respetar tu propia planificación, me van a decir ahí, porque esta pregunta, de todas las preguntas que leí, había una pregunta que es súper importante, que es, ¿qué es el libre albedrío? ¿Vale? Entonces, lo que yo te puedo decir, porque todo lo que te digo yo es mi visión, pero creo que trata de ser amplia, es que tú vienes acá a esta existencia con un camino que está de algún modo trazado, y es como una cancha de fútbol bien grande. Entonces, yo me puedo pensar, chao todo, vendo todo, me voy a Tíbet, o me voy a India, o me voy al Amazonas, y te vas y haces un cambio en el sendero que tú pensabas que era totalmente distinto a lo que tenías propuesto. Pero de igual modo, está trazado y estás dentro de la trazabilidad de lo que estaba escrito para ti. Libre albedrío es cuánto yo me puedo mover en este gran sendero que se me trazó. Eso es libre albedrío. Cuánto yo me puedo mover a elección. Pero de que lo tienes trazado, lo tienes trazado. ¿Y quién lo trazó? Lo trazamos nosotros mismos antes de venir acá. Si en el fondo uno trazó todo, ¿ya? Uno hace un compromiso y uno acepta. Es decir, lo que sea que estás viviendo, tú lo construiste. Tú construiste esta reunión de hoy día, tú construiste todo. Entonces, si estás pasándolo no muy bien, acepta eso que estás pasando, no lo resistas, porque si lo resistes, más se va a reforzar. Y si ya de frentón sientes que no puedes con eso, ahí debes saber pedir ayuda. Porque otra condición que tenemos es que no sabemos pedir ayuda. Entonces, eso te da una cierta alineación y un cierto anclaje en esta sociedad moderna, más allá de los insights que podrías tener por cierto tipo de experiencia. Pero esas preguntas que te dije yo, ¿qué me hace feliz hoy día? ¿Qué es lo que qué me hace sentir estimulado por vivir hoy día? ¿Ya? ¿De qué me siento agradecido? ¿A quién amo? ¿Quién me ama? Esas preguntas son fundamentales que uno las haga a diario, a diario, a diario,
porque eso te va a marcar cómo vas a vivir tu día con esa tenacidad frente a lo que tú tienes que hacer, porque aquí en realidad nadie está, es decir, en 100 años más, nadie de los que está aquí en esta reunión va a estar aquí. Ese es un hecho, ¿ya? Y del mismo modo, por ejemplo, que cuando tú hablas con algunas personas y hablamos de los conceptos del guía, o un guía, un maestro espiritual, créeme que estoy casi seguro de esto. En 100 años más aquí en la Tierra ya ni siquiera se va a hablar de guía, se va a hablar de conciencia o energía, nada más. Entonces, nosotros de algún modo u otro tenemos que comprender que este paso por esta existencia es pequeño, que fue muy largo antes de llegar acá y será muy largo después. Y cómo vamos a usar este periodo de tiempo para dar y sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Entonces, frente a eso, aquí hay una tremenda bifurcación porque hablamos del concepto de cuáles son tus dones en términos de tu contribución. Dones, me gusta más hablar así. Y no todos tenemos los mismos dones, lógicamente, ¿ya? Hay gente que tiene condiciones de líder, ¿ya? Vale decir, la gente lo seguirá, la seguirá. Hay otros que son en esencia, me voy a colgar un poco de la visión más, no tan ortodoxa para decir todo lo que voy a decir ahora. Hay gente que es sanadora, literalmente. Tiene este campo de energía que tú puedes entrenar eso, se puede eso ver. Y esta gente que son sanadores, ni siquiera tienen que obsesionarse por aprender una técnica. Sácate la técnica de la cabeza, porque podrías meditar sobre alguien y esa persona podría sanar. No es racional, ¿ya? No es racional. Existen los líderes, existen los líderes también, déjame decírtelo de una manera, eso se llama plataforma de elevación. Vale decir, hay gente que abre camino y sustenta para que otros hagan. Está el sanador, que logra generar este proceso. También está estas personas que tienen la capacidad de entrar en un campo de sabiduría y activar áreas estancadas en el destino y en el karma de los demás y saberlos guiar para que se saque lo que se tiene que sacar adelante. También tienes gente que tiene condición de guerrero en todos los planos, ¿ya? O sea, por ejemplo, puede ser un guerrero espiritual, entiendo eso, pero en términos de lo práctico del día a día, es la gente que va a ir a luchar por las causas nobles y las verdades que tienen que ser defendidas. Entonces, toda esta línea de autoconocimiento, tienes mucho aquí y nos podríamos perder. Siempre recuerdo una escritura que hablaba de que en el final iba a haber una confusión religiosa. Y frente a eso, es muy importante que todo lo pasemos por un filtro interior que está aquí en tu corazón, ¿ya? Cuando la verdad es verdadera, se revela en los corazones, decía el sufismo. Entonces, si tú sientes paz, vamos bien. Si sientes angustia en algún nivel, deséchalo. Es decir, escúchalo todo y saca lo que te sirve, nada más. Y la parte emocional es importantísima y uno nunca termina de sanar, como me decía este chico en que estuvo con... Uno nunca termina de sanar. No vamos a terminar nunca de sanar. Siempre es un trabajo interno. Puedes tomar una planta de poder 1000 veces y en la vez número 1000 aprendes algo que no aprendiste en la primera. Entonces nosotros tenemos que estar así como atentos, receptivos y no dejarnos distraer por los distractores típicos. Si esto es como subir una montaña en la cual arriba hay algo que se ve y algunos ya fueron arriba y lo vieron y bajaron y te cuentan cómo era. Entonces después avanza porque no estás seguro si quieres meterte en eso, si quieres hacer esa caminata, y otro te va a contar que venía bajando lo que vio. Y caminas y ves a 30 personajes que ya vieron lo que hay arriba, pero en el fondo tú quieres verlo por ti mismo. Entonces al final te decides a subir. Pero cuando vas subiendo, hay un restaurante y te da hambre y sale el olor a comida. Y quieres entrar al restaurante y te olvidaste de tu camino. Sigues avanzando y aparece gente que va justo caminando contigo que no te cae muy bien
Y tú dices para tu adentro, ah, no, po, es que se supone que yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo con todos los que me caen bien nomás, ¿no? No con los que no me caen bien. Entonces uno quiere un viaje eh, que sea a tu pinta, pero no es así. Va a aparecer gente que no te cae muy bien. De repente se va a poner a llover y vas a decir, no me gusta la lluvia, y vas a querer parar. O de repente vas a tener que nadar, o de repente vas a tener que dar un salto. Así es esto. Entonces, primera cosa acá, debes asumir un compromiso contigo de que estás dispuesto a cambiar para manifestar quién eres tú y lo que se te propuso hacer acá es un compromiso. Regla uno, yo creo que es lo más importante, y ser consecuente con respecto a eso. Pero ten cuidado de no perderte en tanta técnica. Es complejo eso, porque la mente racional nos hace sentir que estamos incompletos. Em, tómalo así. Yo te digo, sí, ya tienes todo. Estamos completos para hacer lo que tenemos que hacer. Cada día estarás completo para hacer lo que tienes que hacer ese día. Y de a poco aparecerá lo que necesites, pero no te veas como incompleto, estás completo. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir seguro, con una autoestima fuerte, necesito vibrar en felicidad. Y aquí es donde nos necesitamos el cuerpo físico, lo necesitamos. Porque yo te comentaba que Jorge Carvajal, este colombiano, lo decía poéticamente muy bonito, que decía, cuánto hemos, cuerpo, cuánto hemos renegado de ti por ser espirituales, como si al fuego le fuese posible poder arder sin el madero. Entonces, frente a eso, el cuerpo, tu cuerpo físico es una unidad biológica inteligente. Hay vida aquí adentro, ¿ya? Entonces, lógicamente te va a acompañar en todo lo que tú necesites hacer. Ahora bien, frente a eso, Chatgi, como llaman los hindú, cuando se despierta Chatgi, cuando se despierta una corriente energética dentro de tu cuerpo, si tú no estás con el trabajo interno, va a venir una crisis emocional que se va a liberar. O sea, en el fondo, inclusive cuando hablas con una persona que está bien alineada, después tienes purga, literalmente, purga emocional o purga física, tú liberas así como que sale el desecho, pero eso es súper positivo porque tiene que salir. Entonces, vale la pena preguntarse en qué nivel de energía estoy. Y fíjate que yo conocí a un personaje que cuando lo llegué a ver, me marcó tanto porque dijo, ¿quieren desayunar? Y todos nosotros dos le dijimos, sí. Él era un físico, el mismo físico que te hablaba de Holanda. Y yo era el matemático, porque yo estudié matemática antes de meterme en toda esta historia. Y, eh, y nos llevaba una señora y el hombre saca una bandeja en la cual tenía servidas las tazas porque él sabía cuánta gente iba a llegar antes de que llegara la gente. Y después nos hicimos re amigos y me confesó que él sabía que tenía que trabajar conmigo 20 días antes. Entonces, eh, cuando te empiezan a pasar ese tipo de experiencias, lógicamente te llama la atención. Pero como sé que él no me está escuchando, ni su señora me está escuchando ahora, voy a contar una pequeña cosita. Para trabajar con él, era experto en terapia regresiva. Yo quería trabajar con él, quería trabajar con él, quería trabajar con él. Pero lo que no sabía es que para pasar primero con él había que pasar con su mujer primero. Y su señora era una persona que era muy simpática, pero tenía una personalidad que nosotros podríamos llamar que a lo mejor como que no te cae muy bien, ¿ya? Entonces hicimos un trabajo con ella y la verdad es que ella me dijo, ya vamos a tener que trabajar varias semanas y mi amigo entra con ella y sale a la primera y dice, ya está lista, yo ya estoy lista con él, él pasó a Oscar, chuta, me decía el nombre, él pasa a Oscar, pero Jorge va a tener que seguir trabajando conmigo. Y decía, pero ¿cómo? El otro entra y sale y ya está listo y yo voy a tener que seguir trabajando con ella. La cosa es que al final hicimos un trabajo bien profundo y después de 4 semanas yo dije internamente, no, ella se ha pasado conmigo, se ha esmerado mucho conmigo, me ha ayudado a corregir tantas cosas. Y ella hablaba de lo que sus guías le decían. Entonces, en un instante de eso, esto me marcó, porque en un instante nos reímos al final de la sesión de algo, y yo la quedo mirando en lo que quedaba de la risa, y digo a mí dentro, pucha que te has pasado y trabajado conmigo con tanto esmero, sin haber para qué he tenido que hacerlo. Y yo dije en ese minuto, te acepto. Yo dije eso. Y ella dice,
dicen que estás listo. Guau. Entonces, cuando eso pasó, me marcó, ¿vale? Entonces, te cuento esto y me abro a contar esto, porque no vaya a ser que porque no estás pasando a alguien en tu camino, te estás atascando. Creo que es importante que diga eso. Lo siento así. Así que eso me marcó muchísimo, la verdad. Entonces, por eso te digo, en tu camino, en tu sendero, debes trabajar esto. Debes trabajar esto de que, lógicamente, hay gente que no nos hace bien y que tú debes saber autoprotegerte y todo eso. Ahí también, dentro de las preguntas que ustedes hacían, hablaban de la protección energética. Uf, un tema súper grande, chicos, ¿ya? Pero no es tanto mi protección energética, deberías siempre estar con tu espacio donde tú vives sellado. Estos indígenas de Nueva Zelanda lo que hacen, y creo que me quedo con eso, ellos lo que hacen una oración en cada uno de los extremos del terreno, repiten la misma oración. ¿Ya? Creo que son los nativos más avanzados del planeta, esos indígenas. Entonces van a hacer una oración en una punta del terreno, después van a la otra punta del terreno. Si los terrenos a veces son cuadrados, pero a veces es un pentágono, a veces tiene otra forma, pero hacen una oración en cada uno de los puntos del terreno y ellos así asientan su terreno. Y luego, en términos de lo que es tu protección energética, déjame decirte que simplemente piensa esto. Tu mente es más poderosa, no dejes entrar nada, pero ojo, que cuando estás cansado o agotado, tu energía baja. Primera cosa, tienes más riesgo de lesionarte y de caerte o de accidentarte. Eso es así. De hecho, en todas las empresas se sabe que a final de año empiezan todas las fracturas y las quebraduras y todo eso. Entonces debes revestir de energía vital tu cuerpo. Y frente a eso, respiramos horrible, nos alimentamos horrible o comemos demasiado, no hacemos ejercicio físico, no descansamos tu mente. La mente hay que descansarla a lo menos 10 minutos. 10, no es más que 10. Con 10 minutos en vacío, en silencio, tú recuperas energía. Ahora bien, lógicamente si empiezas a meditar 10 minutos diarios, ciertos dones se van a abrir, porque el cerebro es una antena. El cerebro es una antena. Y puedes utilizar cualquier forma de apertura, eh, pero lo que yo te sugiero es que debes sudar a lo menos una vez al día, de la forma que sea, suda una vez al día. Medita 10 minutos diarios, eh, sin luz, sin luz. No puede entrar ni un fotón. Eh, este tema es, este tema es medio grande, pero hablando con una húngara el otro día, fíjate que hay gente en el mundo que entrena a niños para que vean sin ver. Yo sabía de eso de un nativo en México que había sido ciego de nacimiento y que manejaba un jeep. Y cuando conocí a esta chica Inge, que, que había sido alumna de Guillermo Altamirano, el hombre que buscaba Jacobo Greenberg tan desesperadamente, ella dominaba la dermovisión, que es ver con las manos y con los pies. Entonces, la húngara, que entrena con este ruso, enseña a niños a ver con los ojos vendados. Y esto sucede en América, sucede en Reino Unido, en Alemania, en Rusia. ¿Y cómo puede ser eso posible? Claro, porque uno cree que lo que ve es el ojo, pero en realidad lo que ves es el cerebro. Más atrás, lo que ves es la conciencia. Entonces, si tienes el entrenamiento adecuado, eso empieza a tomar forma. Imagínate lo que podría pasar, que en el fondo, si es que sale todo bien, a mí creo que Chile tiene un tema de daño ocular que ni te imagináis en este último tiempo. Tuvimos un problema de estallido social gigante y tuvimos un problema ahí gigante y muchos chicos recibieron impacto en los ojos y quedaron sin vista. Entonces, imagínate cómo se podría contribuir a ese tipo de gente, este tipo de prácticas que te digo yo. Porque, por ejemplo, otro tipo de problema es la retinopatía diabética, que la persona que tiene diabetes empieza a tener un problema en la retina y cuando eso llega a la mácula también empieza a perder la visión. Entonces, por eso te digo, eso es entrenable. Resultado final, medita sin luz. O véndate los ojos o apaga toda la luz, todo. Que no haya luz.
y tus ojitos no los cierres, entreciérralos mirando en 45 hacia abajo. Y toma el control de tu respiración, concéntrate en la respiración, y cuando te concentraste en la respiración, te olvidas de la respiración y te suspendes en el vacío. Bueno, eso es como un arte marcial, ¿vale? Si la practicas, se mejora. Si la dejas de practicar, se pierde. Entonces, si tú la dejas de practicar 3, 4, 5 días, la pierdes. Pierdes lo ganado. Es un entrenarse, ¿ya? Es como, ¿quieres ser escritora? ¿Escritor? Escribe, empieza a escribir. ¿Quieres pintar? Pinta. ¿Quieres ser el mejor personal training? Empieza a entrenar. Haz lo que tengas que hacer, pero si lo dejas de hacer, pierdes lo ganado, ¿vale? Entonces, aquí nos falta disciplina, porque lo que pasa es que, claro, pues si en el fondo hay tanto distractor, prendes la televisión y todo lo que te ofrecen para comer es lo que te envenena. Entonces se necesita por lo menos un espacio de conversación para que sepas por lo menos que va por allá y ya después es tu decisión si decides tomarlo. Pero yo creo que vale la pena hacer un compromiso contigo. Vale la pena hacer ese compromiso y, y encontrar los aliados adecuados. Bien, en términos concretos, ¿qué es lo que ha aprendido de los nativos para reforzar el sistema inmunológico y para llevarlo al siguiente nivel? Ellos dominan ciertas cosas, que tocan el fuego y no se queman y cosas así. O pueden estar, por ejemplo, la gente de India que conocí sin comer durante días, o sin comer ni beber agua durante días, ¿ya? Algunos de ellos pueden detener el latido del corazón. El corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole. En uno de los movimientos lo detienen y siguen respirando. Y el otro movimiento es que no respiran y el corazón igual late. Son dos estados. Le llaman Nirva, Kalpa, Samadhi y otro tipo de estado. Pero a grosso modo, lo cuento esto para que tu conciencia se abra, que hay otra realidad que uno a veces piensa que no existe y existe. Hay gente que vive en el mundo sin comer ni beber agua. Eso existe. Hay gente que ve siendo que es ciega de nacimiento. Eso existe. ¿Ya? Hay gente que es capaz de, eh, aunque no lo vi personalmente, pero hay gente que es capaz, por un tema de respiraciones específicas, le llaman pranayama, la fuerza vital, le sacas la gravedad al cuerpo. Cuando le sacas son 9 estados de los yogis en general, y uno de esos estados es que anulas la fuerza de gravedad, y cuando eso pasa, la gente se vuelve más liviano, levita, literalmente. Por ejemplo, Joshua de Nazaret, este avatar, tenía las 9 condiciones que se hablan, ¿ya? Que es liviano, es caminar sobre las aguas, literalmente es lo que te digo, ¿ya? Anular la gravedad. La multiplicación de los peces es otro fenómeno de la materialización. Se le vieron todos, menos uno. Una condición fue la que no manifestó, que estoy seguro que la pudiera haber manifestado, pero no la hizo, que fue hacerse pesado. Sí. Que en el fondo eso habría anulado a cualquier romano que hubiera querido apresarlo, pero esa no la utilizó. Si quieres meterte un poco más en este periodo de Jesús entre los 12 y los 33, no se habla de eso en el cristianismo habitualmente, busca en los textos, en India no, es más hacia Tíbet, se habla de Isa, y quiénes fueron los que lo entrenaron en ciertos templos. Paramahansa Yogananda habla mucho de esto, porque hubieron ciertos... este tema es súper poco conocido, ¿ya? Pero se le llamaba Isa a este ser que llegó a los templos, a los monasterios, y sabían que era el hombre, era un ser que encarnaba al divino en la tierra. Lo reconocían los lamas. Y hay textos en sánscrito, y hay un explorador ruso, fue el primero que llegó. Bueno, Paramahansa Yogananda habla de eso, y es bien bonito leer ese periodo de lo que hablaba a esa edad, y después se retira y es crucificado. Es un tema bastante interesante porque también alguien lo preguntaba en el foro. Bien, de lo que se trata es que tienes que trabajar con el cuerpo si tú quieres fortalecerte, eh, pero tu mente, si tú dijeras yo no me resfrío, hay gente que dice eso y no se va a resfriar. Pero lo que pasa es que lamentablemente por el proceso que estamos viendo, uno no sabe el nivel
llamarlo... Hay cosas que son bastante maquiavélicas, ¿ya? Es decir, no todo el mundo es luz y amor, y hay una fuerza de oposición de la cual hablan diferentes culturas y influye en el ser humano para hacer atrocidades, ¿ya? El cristianismo le llama el tentador del pensamiento, diferentes formas, diferentes modos. Entonces, esa fuerza rige el mundo hoy en día, en la cual nos toma un sistema de depredación, que los que más tienen se comen a los que menos tienen, y frente a eso tú no sabes los experimentos que se hacen hoy en día en el planeta. Pero, lógicamente, hay una manipulación brutal y la gente que realmente puede hacer algo, a veces cuando llega al punto no lo puede hablar mucho porque va a tener problemas. Pero frente a eso, mira la negatividad que está alrededor. Entonces, uno tiene que aplicar un filtro espiritual en lo que te estás comiendo, lo que estás haciendo. Si no aplicas ese filtro, eres un autómata. Es decir, hay que cuestionarse las cosas. Es decir, la persona que no se cuestiona nada, que vive su vida sin cuestionarse absolutamente nada, es la persona que le dicen, dispare en el pelotón de fusilamiento y fusila. Esa persona al final de su vida va a hacerse preguntas y cuestionamientos. Los avances se dan cuando yo me voy cuestionando las cosas. Entonces, si de lo que se trata es de mejorar tu fuerza vital, el cuerpo tiene 12 puntos de equilibrio. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero básicamente establece una rutina de trabajo con tu cuerpo. Mínimo debes beber 3 litros de agua al día. Se supone que el 5% del peso del cuerpo, si peso 70 kilos, 3,5, debería beber 3 litros y medio. Debes beber 5% del peso de tu cuerpo, a lo menos 3 litros de agua, ¿ya? Lo otro, debes tratar en lo posible de evitar el agua caliente y hacer contraste de agua caliente a menos caliente. El agua caliente debilita, el agua fría te fortalece. La otra condición, saca la basura, que es el azúcar, que es nefasta, ¿ya? El azúcar te produce sueño, te produce una falta de concentración, te dispersa. Saca el azúcar, saca los químicos, busca alguna planta. Tienes que tomar una planta. Esto pareciera que fuera como medio raro que te diga, bebe agua de una planta, pero no, esta es nuestra naturaleza. Las plantas están ahí por algo. Bebe agua de una planta, pero te sugiero, dependiendo del país donde estés, que busques la planta sagrada de los nativos del país. Porque dependiendo del país, yo se lo pregunté el otro día a unos mexicanos y ni siquiera me supieron responder, pero busca a los nativos del lugar y pregúntale cuál es la planta sagrada. En Chile es el canelo nuestro, es nuestra planta, ¿ya? Habría que ver, dependiendo del país donde tú estás, cuál es la planta sagrada. Si tienes el privilegio de estar en Perú, ahí tienes muchas plantas sagradas benéficas, que no voy a entrar en detalle en eso, chacruna y chirisanango y una serie de plantas de poder, pero busca esa planta. Si estás en Uruguay, empieza a tomar hojitas de ceibo, que es el árbol de ellos. Es decir, da lo mismo, pero busca el nativo, es decir, vuelve a los nativos. Fíjate que, volviendo al tema de los puntos de poder del planeta y cómo uno podría sacarle a eso energía, quiero decir una cosa, mira, esto lo voy a mencionar medio enredado, pero te lo tengo que decir. Porque hoy día sentí que tenía que decir esto. Me voy a arriesgar al decir esto, pero voy a contártelo. En el pasado, bajaron a la Tierra ciertos seres que no eran de acá. Te estoy hablando del Génesis 6, libro de la Biblia. Y dice, y los hijos de Dios bajaron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran bellas y decidieron entrar en ellas. Y nacieron los gigantes. Ya, esa es una escritura que está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Nacieron gigantes, y de hecho hay osamentas de gigantes en la tierra, ¿vale? Averigua de eso. Seres que medían 2 metros, 3 metros. Pero hubo una descendencia que no fueron gigantes por fuera, que fueron gigantes por dentro, que heredaron el mestizaje. Ahora,
esos gigantes no eran muy positivos, ¿ya? Eran violentos y algunos eran hasta caníbales, según lo que tú lees a García de la Vega. Bueno, españoles que llegaron acá, que hablan de esto, ¿ya? Entonces se dice que el divino, al ver que eran malos y al escuchar el clamor de su pueblo, mandó el diluvio y los desterró de esta existencia. Se sabe que los Anasazi allá en Cañón de Colorado, ellos luchaban contra esos gigantes. Bueno, los antepasados de los Anasazi. Y hubieron otros gigantes que fueron gigantes por dentro, que heredaron el ADN. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente se fue reproduciendo hasta el día de hoy y están diseminados por todas partes. Entonces, por ejemplo, nunca te he preguntado, José, ¿cuánto es el porcentaje de gente chilena aquí que escucha Pulso? Pero ya da lo mismo eso. Debe estar en todas partes. Da igual. Si escuchaste alguna vez hablar de una isla en el sur de Chile que se llamaba Friendship, ¿ya? Friendship, ya. Bueno, los seres de Friendship lo que hacían en el fondo, buscaban a los herederos de este mestizaje que habían heredado el ADN, los buscaban, ¿vale? Tienes el mismo caso en Amicizia en Italia, algo similar, pero buscaban a los herederos de este ADN y les activaban la parte del ADN que se necesitaba. Entonces, esa gente que es descendiente de esta mezcla, que nadie sabe quién es, pero lo puedes rastrear por temas de ADN, se puede, aunque nadie sabe cómo se hace, sí se puede reconocer porque tiene ciertas características, como cuáles. Primero, resisten enfermedades en un nivel más profundo que el común de los mortales. Segundo, tienen dones extremadamente fuertes como telepatía o telequinesia, es decir, mueven objetos, se comunican sin palabra. Son personas que tienen una capacidad para adaptarse a los cambios muy rápida. Se adaptan a los cambios rápidamente, no se quedan pegados. Yo he conocido a 6 de esos personajes y lo que me llamaba la atención de uno de ellos es que uno de ellos escribió un libro. Octavio Ortiz se llama el caballero. Y Octavio, ahí yo está, justo fue una discusión que alguien dijo que yo escribí el libro de Octavio. Alguien se sumó y le dijo yo escribí el libro de Octavio. Y fíjate que cuando le contaron eso, yo estaba ahí, mi amigo le contó. Lo que más me llamó la atención, fíjate, fue que Octavio escuchó eso y dijo, yo a él lo quiero mucho, pero me he dado cuenta que seguimos senderos diferentes y ya no me voy a acercar más a hablar con él. Creo que voy a seguir mi propio sendero porque no me hace muy bien hablar con él. Y no dijo nada más. Yo hubiera sido más visceral, hubiera dicho, ¿cómo plagias mi libro? Etcétera, etcétera. Claro. Entonces esta gente no habla mal de nadie. Es otro rasgo distintivo. Entonces si te digo lo mismo a ti. Y otro rasgo que es curioso, fíjate, tienen tendencia a la anemia. Otro rasgo curioso. Pero bueno, si te quieres meter en ese tema, creo que hay harta información que te puede servir. Y precisamente lo que esta gente del sur decía, estos friendship que dominaban una tecnología muy interesante, debes meditar 10 minutos al día. Cuando yo te digo muchas cosas de acá, son cosas que salen de otros lados, pero creo que ha sido lo mejor que he recibido en mi vida, ciertas cosas de las que te digo, y sin luz, fíjate, que calza mucho con el entrenamiento de los lamas en las cuevas. Yo tengo un amigo que se llama, bueno, vive ahí en Argentina, fue guardaespaldas de Dalai Lama, pero guardaespaldas sin arma. Hay guardaespaldas con arma y sin arma, y él era sin arma. Y claro, pues a los monjes les daban el entrenamiento de estar en una cueva sin luz. Tú ves los retiros que hace Jasmuchen, que es la australiana, o Mantak Chiak, que le llaman el retiro de cuarto oscuro, en el cual te metes en una pieza 10 días sin luz, porque la pineal genera melatonina, 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 y cuando llega un punto final que ya no puede generar más melatonina, se libera una explosión de otra molécula que se llama DMT, que el DMT es lo que más genera el cuerpo cuando nacemos y cuando morimos. Algunos hombres de medicina, con algunas plantas de poder, eh, recibes inyecciones gigantes de eso, o con ciertos venenos, por ejemplo, en el desierto de Sonora, en Nuevo México, ciertos sapos que salen en la noche, le sacan el sudor
que se llama bufo, o en la Amazonía. Bueno, el DMT está en todo, está absolutamente en toda la naturaleza, pero hay cosas que tienen más DMT que otra, que es la molécula espiritual, le llaman a eso. Fíjate que en el cuerpo, lo que más DMT tiene dentro de nuestros órganos es el pulmón. Wow. Podrías acceder a avanzar más veloz si es que entrenases la respiración. Ahí el método que más te recomiendo es el método de Wim Hof, del holandés. Ese método, que alguna vez lo hicimos con Andreita, creo, te entrena la respiración de tal manera que generas alcalinización en 3 minutos. Baja el dolor, expulsas el ácido. Lo hemos estado haciendo con algunas señoras que tenían artritis y fíjate que empezaron, el médico le bajó los medicamentos porque ya el dolor no lo tenía. Bueno, me desahogué en contarte muchas cosas para que tu conciencia se abra y podríamos hablar mucho rato, pero lo más importante acá es que, y esto es importante, sí, ojo, cuando se hicieron las autopsias a los pacientes con COVID que fallecieron, habían ciertas cosas que no estaban presentes, que es lo que quiero que esté presente en ti. No había vitamina C, no había zinc y no había vitamina D. Entonces, trata de consumir frutas y verduras, vitamina C. Vitamina D es exposición al sol. Existe de 1, de 3, de 5 y la de 3 es exposición al sol. Y el zinc es un mineral que es súper importante porque actúa en el cerebro, actúa en la próstata, actúa en todo lo que tiene que ver con la generación. Es decir, el hombre debería consumir más zinc porque la mujer debiera consumir más cobre. Pero zinc, vitamina D y vitamina C no debe faltar en estos tiempos. Ahora, más allá de toda esta cosa, si es que esto realmente es o no es, o una nueva cepa, si inventado o no inventado, debes entrenar la respiración porque, lógicamente, se dice que cuando esto entra, compromete el árbol respiratorio y cuando la inflamación ya llegó, tú dejas de respirar. Que eso es absurdo, el método en el cual se aborda, y te lo puedo decir porque esto se ha hablado. Es como que cuando te dicen, por ejemplo, tienes diarrea y cuando ya te deshidrataste totalmente, ven para que te hidratemos. Aquí es como lo mismo. Tienes fiebre, cuando ya no puedes respirar, ven para que nosotros te ayudemos a respirar. No, no. O sea, debes entrenar la respiración desde antes y debes elevar el sistema inmunológico. Mira, años atrás, este chico que se llama Claudio Pastentoro tuvo una experiencia, bueno, tuvo una historia. Muy amoroso Claudio, ya cuando nos conocimos. Pero a grosso modo, y viendo el panorama global del planeta, que no es muy diferente a cualquier nativo, se supone que al parecer, mira, numerológicamente el 2020 nos asienta en una situación en la cual todas las situaciones que nosotros veníamos alargando, estirando, no es que a lo mejor cambia, no es que a lo mejor va a ser diferente, no es que a lo mejor puede ser que esto ya mejore, todas esas situaciones, 2020 se cortó, ¡paf! Y caemos en un punto en el cual nos tenemos que reordenar hacia dónde nos vamos a mover. Eso es trabajos, casas, relaciones, amistades, todo. En este tipo de cosas empieza a haber un filtro natural en tu vida, ojo, ¿ya? Se empieza a caer lo que no es. Así que no te la llores tanto, ¿ya? La gente pasó y estuvo ahí porque tenía que estar en ese minuto. Pero aquí hay un filtro natural que se empieza a producir, ¿ya? No te apegues al pasado, acuérdate de esta gente. Se adaptan a los cambios. Pero el 2021 hacia adelante tenemos que tomar el orden porque este orden es el que va a prevalecer. Ahora, nosotros acá ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando en el mundo. Es decir, la potencialidad de una tercera guerra mundial pende de un hilo. Si eso se armara sería nefasto. O que empiece a aparecer algún tipo de virus que empiece a mermar a la población, que yo creo que una persona del Fondo Monetario Internacional dijo que el problema mayor era el gasto, fue una aberración lo que dijo, el gasto mundial que se da en pensionados en el mundo. Entonces los adultos mayores,
una población que es muy frágil. Entonces, cuando yo te estoy hablando del agua, 3 litros de agua, cuando te estoy hablando de no comas esto, no comas esto otro, eso llévaselo a tu abuelita, donde sea, o a tu abuelito. Yo a mi abuelita la quería mucho, y siempre he tratado de defender a los abuelitos, que es la población más frágil, igual que los niños, ¿me entiendes? Entonces, medio kilo de verdura cruda al día, eso es lo que deberíamos consumir. ¿Quién se consume eso, Dios mío? Medio kilo de verdura cruda diaria. Ahora, si tienes el tema de las dietas keto o low carbo, solamente piensa esto: de la tierra hacia arriba, todas esas verduras tienen bajo carbo. De la tierra hacia abajo, todo tiene mucho carbo. Entonces, come verduras que sean de la tierra hacia arriba y eso no te va a contraponer con ningún tipo de dieta que tú tengas. Insisto siempre, aquí hay varias chicas que saben de nutrición y de entrenamiento. D'Angela Romero, Diana Lozano, te puede guiar muchísimo cualquiera de ellas, ¿ya? Trata de aprender de ellas, escríbele. Pero debes entrenar el cuerpo, debes hacerlo. Es importante, más ahora que nunca. Ahora hay gente que me dice, yo no tomo ni un suplemento y todo lo hago a través de la dieta. Sí, está bien, pero entonces infórmate qué tiene vitamina C, qué tiene magnesio, qué tiene zinc, qué tiene vitamina D, ¿ya? Fíjate que el magnesio es un mineral que para la glándula pineal es demasiado importante, ¿vale? Porque el aspartame la calcifica. Entonces, si se nos calcifica la glándula pineal, vamos a estar en problemas porque la brújula espiritual se falla. Magnesio. Y el que mejor le hace el efecto es L-treonato de magnesio. Entonces, son cosas desde lo físico que te van a ayudar a avanzar en otros planos. José, ¿tienes ahí alguna pregunta? Hasta ahí hablé de todo un rato, pero me gusta producir No, está precisamente. perfecto. Sí. Está tremendamente profundo y muy al callo toda esta información. Yo creo que me gustaría preguntarte justamente con algo que mencionaste al principio, pero me gustaría que lo ahondáramos ahora porque está demasiado común, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con las emociones y puntualmente con lo que está ocurriendo ahora a nivel masivo, que es el miedo. Finalmente se está presentando esta ruta donde se está marcando de una manera bastante clara que tenemos que tenerle miedo al otro, que tenemos que tener miedo a los espacios abiertos, a los espacios cerrados, a la familia, ¿ya? A los cercanos, a los conocidos, a los desconocidos, a todo. ¿Ya? Hoy día escuché que están detectando o inventando que están detectando el famoso COVID en frutas, en animales, ¿ya? Para que empecemos a tener miedo también a los alimentos, ¿ya? A las mascotas. Me gustaría preguntarte justamente eso. ¿Qué recomendación a las personas que puedan estar sintiendo miedo, ¿ya? Por alguna u otra razón, cómo poder hacer este movimiento que que es clave? En algunos casos puede ser muy sencillo, en otros casos puede ser más complejo, pero siempre tiene que ver con un primer movimiento, Ya. con un cambio de ruta. Uh-huh. Miedo. Ya. Lo primero, decirte que estas fuerzas de oposición que aún están aquí presentes en el planeta, uno de los métodos que utiliza es el miedo, ¿vale? Hay otros métodos más, la duda, la violencia, pero un método es el miedo. Entonces, cuando yo siento miedo, lógicamente, a nivel fisiológico, dentro de mi propia biología, hay una caída de todo el sistema de defensa. Vale decir, mi sistema inmunológico se deprime cuando yo siento miedo. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Ahora, en esencia, si tú analizas cómo se puede contrarrestar el miedo, hay métodos para eso. Pero precisamente en términos de la pregunta que tú me haces de que cómo se manipula y se genera temor en la población, esto es importante, sí, mira. Nosotros conocimos el caso de un matrimonio de médicos que eran infectólogos y eran extranjeros, sí, pero se obsesionaron que sus hijos no tocaran nada que estuviera sucio.
Entonces le empezaron a aplicar alcohol a todo, a toda la casa, es decir, no ellos, la nana, en este caso la persona que les cuidaba a los niños, alcohol, 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 esa era la instrucción, todo con alcohol, todo desinfectado, desinfectado, desinfectado. Y fíjate que esos niños finalmente no hicieron ningún anticuerpo y después se enfermaban, pero de todo. Claro. Entonces, nosotros necesitamos hasta cierto punto tener contacto con ciertos gérmenes, porque de ese modo tu organismo empieza a generar ciertos grados de anticuerpos. Lógicamente que hay cosas que hay que cuidar, como por ejemplo, si tu gato donde hace sus necesidades, que las esporas de las necesidades no me lleguen porque hay otros temas, por ejemplo, de toxoplasmosis y otro tipo de cosas. Pero lógicamente, en términos puntuales, nosotros necesitamos estar expuestos a ciertos gérmenes, porque de lo contrario no hacemos ningún tipo de anticuerpo. Ahora, bastaría solamente que yo no esté, es que aquí viene ya una especie de cosa que se está yendo, como decimos en Chile, no se está yendo al cerdo, ¿ya? ¿Ya? Pero esto lógicamente lo van a empezar a extrapolar a todo nivel de cosas. Entonces, cuando yo siento miedo, que me dicen que no puedo estar en un espacio abierto, lógicamente lo único que uno tiene que hacer es preocuparse simplemente de que tú estés con tu higiene personal lista y no te vayas a ir a exponer a que otras personas estén estornudando frente a ti. Es decir, ese es tu sentido común, inclusive sin hablar de esta pandemia. Yo, Yep. lógicamente, si alguien estornuda, yo me corro, porque hay una carga viral ahí importante, ¿vale? O por ejemplo, si voy en el metro, cuando la gente sale del metro, mi mamá de niño me enseñaba, ella era matrona, espérate un rato a que la gente suba, porque ahí va la carga viral de toda esa gente, espérate que entre aire un poco, deja que pase aire, Claro. ¿ya? Entonces, si tú te serenas un poquito más, vas a tener cierto discernimiento para no acelerarte y para dejar que se ventile la situación en general. Ahora, cuando yo siento miedo, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Mira, si yo siento miedo ahora, si yo les digo a todos ustedes, piensen en algo que les haya dado mucho, mucho miedo en algún minuto, nos quedamos como paralizados en este minuto. Y si te fijas más en lo profundo, la respiración se entrecorta, dejas de respirar, el vientre se contrae. Si yo siento rabia, boto con fuerza. Si yo siento pena, un gran suspiro. Entonces hay un control de las emociones desde la respiración, que uno no se da mucho cuenta. Entonces cuando sientas miedo, a mí lo que me da miedo es que me para un policía con un control de tránsito, no sé por qué siempre me da miedo eso, pero me sigue dando miedo hasta el día de hoy, que es un absurdo, como que me fueran a pillar algo y una cosa absurda, pero me da miedo que me pare el policía. Entonces, cuando me para el policía o cuando pase lo que pase, suelta el abdomen y empieza a hacer respiraciones profundas en ese minuto. Eso es lo más importante para controlar que el miedo en ese minuto no se apodere de ti, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que te digan no es aquí el problema es que generalizamos demasiado, ¿me entiendes? Y el tema del COVID es algo que se desconoce si es que fue creado, si es que no fue creado, pero lo que sí yo creo es que hay una manipulación de la información tan grande que las cifras no se saben si son o no son. En Brasil había un hospital que era diseñado para el COVID, lo fueron a desmantelar, es decir, llegaron los periodistas y no había ningún paciente adentro, estaba vacío. Entonces, se ha manipulado tanto, pero esto nos llega a lo mismo. Uno ya no sabe en qué creer, porque se supone que ya no, el niño no cree en su profesor, uno ya no cree en el médico, entonces no se cree en el sacerdote. Entonces hay una crisis de credibilidad. Entonces, ¿qué te queda? Te queda por lo menos estar seguro de ti mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Más que el miedo, eso es en términos de lo físico, pero date cuenta que tu energía no llega hasta donde llega tu piel. Tu campo de energía no llega hasta donde llega tu piel. Tu campo de energía llega hasta donde tienes los brazos extendidos hacia un lado, hacia arriba y hacia atrás, como un huevo, Sí. como esta muñeca rusa matrioshka. Entonces, estos campos de energía son 7. Cada uno de los 7 campos es imantado por cada uno de estos centros que los hindúes llaman chakra. Entonces, así respectivamente, cada campo de afuera hacia adentro está imantado por cada uno de estos centros. En realidad son más de 7, pero 7 son los más grandes y los tangibles. Entonces, frente a eso mismo,
el miedo de otro, escucha lo que te voy a decir, el miedo de otro, alguien se sienta en un café al lado mío y viene muerto de susto. Y yo me siento en la mesa de al lado, que estoy relajado. El miedo de esa persona toca mi campo de energía y me lo influye. Y yo no me doy cuenta. Así somos muy sensibles todos y nosotros no nos damos cuenta de eso. Hay estupideces que uno hace, por ejemplo, cuando era niño y le decía, oh, me duele aquí, no sabes cómo poner dónde te duele y le dices a la otra persona, mira, me duele aquí, pum, y lo toco donde me duele, le paso mi dolor. Entonces, uno no dimensiona el manejo de las energías, que es lo cotidiano de la vida diaria. No hagas eso de, me duele aquí, pum, y toca. No hagas eso, ¿ya? Entonces, el miedo que puedes recibir sobre que esto te contamina o esto no te contamina, creo que es secundario en términos del miedo que tenga en general el entorno tuyo. Yo la única cosa, José, que te puedo decir, la hora del día donde hay menos miedo en el planeta o en tu comunidad es a las 5 de la mañana, cuando están todos durmiendo. Porque el campo mental baja. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo fortalezco el no tener miedo? Fortalécete entre 5 y 6 de la mañana, porque ahí el campo de energía mental del miedo, ira, preocupación, no te va a afectar. Esa es la respuesta que te puedo dar. Maravilloso. ¿Ya? Más allá que pequeñas respuestas parciales Claro. de trabajar tu respiración y eso, si quieres meterte de frentón en esto y anular o contrarrestar, porque se contrarresta solo, porque están todos durmiendo, pero Sí. si quieres fortalecerte ahí, es a esa hora, a la hora del cosmos. Es por eso. Yo te decía la otra vez, si tú despiertas a las 3:30 de la mañana, sin reloj, apito de nada, o desperté, qué raro, no tengo ni sueño, me podría hasta levantar, ya fui, no me voy a acostar. A gente le pasa eso. Ujú. Eso sigue un orden de otro tipo. Ahí hay una memoria en términos espirituales que te está diciendo, hay algo que dice ven a mí, ¿me entiendes? La conciencia, ven a mí, ven a mí. Es decir, ven a mí me refiero a fusiónate conmigo a esta hora. Fusiónate a través de la meditación, digo yo. Ahora, una cosa que también te quiero decir, porque si trabajas con niños, el miedo... Ya, espera. Mira, hay unos dibujitos que se llaman mandala, que son como unas figuras geométricas que uno las pinta. Ujú. Y uno va pintando, va pintando, va pintando y toda la historia. Yo te sugiero, como Jorge, cuando tú ves el trabajo de Janosch, Janosch, bueno, Janosch es un diseñador gráfico que empezó a sentir el impulso de agarrar las geometrías de los campos de cosecha de trigo de Reino Unido. Hay figuras geométricas que aparecen en los campos de trigo y nadie sabe quién las puso. Lo dejo hasta ahí nomás, ¿ya? Cuando lo analizan matemáticamente sigue instrucciones de química y de matemática súper avanzadas. Pero esa geometría de los círculos de las cosechas, Janosch la tomó y la llevó a un trabajo de diseño y después hacía unas publicaciones. Entonces la gente cuando pasaba miraba las imágenes y se hacen esas exposiciones y se sentía bien sin saber por qué. Ujú. Janosch, así tal cual, J-A-N-O, Janosch. Entonces yo te sugiero que tomes esos modelos de los círculos y los lleves al papel para que esos sean tus mandalas. Creo que tienes un doble efecto positivo ahí. O alguno de los mandalas ya clásicos que hay. Cuando el mandala se pinta, lo que buscamos no es que se termine de pintar, se busca el trabajo mientras lo pinta. Por eso los lamas lo soplan al final cuando lo terminan de pintar con tinta. Pero esto es importante, mira. Si yo quiero trabajar en mí, el mandala debe pintarse, o si quiero tener más contacto conmigo, soy muy racional y me cuesta conectar con mis emociones, el mandala se pinta desde afuera hacia adentro. Y cuando necesito personalidad para hablar en público o perder el miedo a lo que sea, el mandala se pinta desde adentro hacia afuera. Puedes usar ese elemento desde el dibujo
para la parte, para trabajar las emociones también. Em, es lo que te puedo decir. Wow. No, maravilloso. Y ahí hay una clave que también es sumamente importante, tomándome de tus palabras, que tiene que ver con esta verdad interna y lo que nosotros en Occidente podemos llamar como intuición. ¿Qué pasa con la intuición? ¿Qué pasa en estos tiempos donde se solicitan nuevas herramientas? Y este curso también tiene que ver un poco con eso, con esas nuevas herramientas que no son tan nuevas al parecer. Parece que tiene que ver con capacidades internas bastante sabidas por los antiguos. Si tú vas a leer lo más antiguo que existe, no es la Biblia. Quien inventó la escritura fueron los sumerios. Entonces tú ves el trabajo de Secharia Sitchin, que fue quien descifró estos papiros, y lees lo que el emperador amarillo, la cultura de la China, o Katana Upanishad, antes que el Vedanta, incluso en la India, eh, o los rollos, bueno, en sí, está lleno de cosas muy, muy antiguas. Pero claramente aquí hay una cosa que es esencial. Esta cosa ascendente de Darwin, de que venimos del mono y así, cada día se empieza a ir a pique. Sí. Cada día se empieza a ir a pique, cada vez más, ¿ya? Han encontrado unas cosas de 14 millones de años de antigüedad y que no, están en los museos en Londres abajo. Bueno, toda una historia, pero a grosso modo, desde la física se ha podido hacer grandes aproximaciones. Hay un francés, Jean-Paul, bueno, que habla del tema del que coexistimos en esta realidad. Es decir, lineal, mira, nosotros tenemos dos problemas. Somos lineales, pensamos que todo es una línea de vida, de tiempo, y el otro problema es que tenemos una percepción dual, o sea, bueno, malo, positivo, negativo. Entonces, nuestro trabajo sería tratar de respirar de tal manera que la mente dual ya no esté. Eso se hace con un tipo de respiración que se llama respiración pránica, que los enseñan los tibetanos, que cuando respiras de esa manera, lo dual desaparece, que no es difícil. Y lo otro, la linealidad de que nos es más cómodo que en una vida pasada, pero eso en realidad no es tan así. Es una cosa que es a la vez. Entonces, desde la física cuántica, este físico lo explica muy bien, de que cómo coexistimos. Entonces, frente a eso, de algún modo u otro, todas tus vidas pasadas coexisten a la vez en este minuto. Es como una cosa así. Y el Sí. Jorge que yo soy, existen otros Jorge. Ajá. Alan Kardec lo definía muy bien como una persona que va en un auto manejando y lleva un pasajero. El auto es el cuerpo, el chofer es el alma y el pasajero es el espíritu. Creo que es una bonita definición que te clarifica mucho más. Entonces, dicho eso sea de paso, la intuición es simplemente nuestro estado natural, no es algo nuevo. Eso no, es nuestro estado de... Es como quien dice tengo el pelo amarillo, el pelo rubio. Es nuestro estado natural el ser intuitivo, ¿ya? Como quien sabe escribir, como quien inventa una canción, es parte de nosotros. Es un sexto sentido, pero se accede a través de los otros cinco. O sea, hay gente que al hablar accede, es decir, puedes hacerlo a través de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto. Por eso hay gente que toca y dice, aquí esto lo hizo un artesano que cuando lo hizo estaba deprimido, psicometría se llama eso. O por ejemplo, mira algo y pum, hace el cambio de switch y empieza a ver otro tipo de cosas. Entonces, por eso se llama el sexto sentido, porque accedes a través de los otros cinco. Entonces, es multidiverso, porque para cada uno de nosotros va a ser diferente. En el cerebro, como yo creo que McLean, este neurólogo, hablaba de que habían tres cerebros, uno racional, uno emocional y uno animal, y que uno de esos tres predomina en nosotros. Cuando yo siento miedo, me pongo a llorar, soy más emocional, cuando se va a caer el edificio salgo corriendo, o cuando soy más animal, busco dónde guarecerme, igual que un animal. Entonces, frente a un estímulo reaccionamos de un modo diferente. Para desarrollar la intuición, lo primero y la primera regla es que no hay que pensar.
O sea, mira, escucha esto. Como decía Vera de Con, una maestra que tuve, bien especial ella, murió a los 100 años. Mira, la gente dice, estoy estresadísimo, estoy agotado. Es que yo también pienso mucho, le doy demasiadas cosas, pienso mucho. No debería pensar tanto. Entonces uno dice, Vera de Con decía, que alguien me explique cómo es no pensar, o no pensar tanto. Ya, primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo es vivir una vida que no hay estrés? Porque el estrés está como primera barrera para tu intuición primero. Entonces, cuando yo no tengo estrés, mi vida transcurre con la percepción de que hay mucho espacio. Tengo espacio. Alguien me llama y tengo el espacio para responderle. Quiero hacer algo, tengo el espacio para planificarlo. Tengo espacio. No me siento así acogotado. Esa es la, eso es el estado de no estrés. Siento espacio. Y puedo estar con varias actividades, pero siento espacio para hacerlas todas bien. Ya, segunda cosa, como es no pensar. En realidad, para serte honesto, la única manera de detener la mente pensante, por lo menos yo, el ejercicio que sugiero, es mediante la respiración. Cuando tú tomas aire y retienes, la mente se detiene ahí. Pero lo que tienes que agregarle es esto otro. Botas el aire y retienes sin aire. Entonces empiezas a hacer unas retenciones con aire, sin aire, con aire, sin aire, con aire, sin aire. Lo bonito de eso es que cuando yo boto todo el aire y retengo sin aire, en vacío, y cuando ya no aguanto más y le doy la primera bocanada de aire, esa primera bocanada de aire, lo paso el dato, ya, lo paso el dato, es lo que ellos enseñan que contrarresta las crisis de pánico. Wow. Porque fíjate que cuando estás sin aire y tomas la primera bocanada de aire, aparece es grato, es como sublime, es como, no sé cómo, es como gozo, es como dicha, es como, no sé cómo decirlo, la primera bocanada de aire después de haber estado reteniendo sin aire. Entonces, si conoce a alguien que tiene crisis de pánico, enséñale a hacer estas dos respiraciones. Tomas aire, retienes con aire, botas todo el aire, retienes sin aire, y cuando das la primera bocanada, presta la atención. Entonces, insisto, por eso Om Namah Shivaya, que es el concepto hindú de tierra, aire, fuego, agua, estos elementos están en nosotros. Está el elemento agua, está el elemento tierra. En tierra pensamos comer verduras, frutas, granos y semillas, pero le puedes sacar energía a los otros elementos, al agua, le puedes sacar energía al agua, de la que bebes, de la que tienes en contacto con el cuerpo. Ah, y lo otro, ojo, lo otro que calcifica tus dones espirituales son los químicos que te comes y los químicos con los cuales tienes Contacto. contacto a través del agua, ojo. Póngale un filtro al agua, en el lavaplato y en la ducha. Si lo puedes poner al inicio de tu casa, mejor, porque el flúor y el el cloro lo puedes sacar, pero el flúor es más difícil. Para sacar el flúor en esa concentración, se tiene que utilizar un tipo de filtro que se llama de osmosis inversa, que acá en Chile lo venden en las tiendas, pero no sé si en todos los países, me imagino que sí, pero ese tipo de flúor, nefasto, y ese tipo de cloro, nefasto, porque, mira, si la cosa, por, esto no es normal y nosotros creemos que esto es normal. ¿Por qué hay gente por qué está lleno de hipertenso, diabético, problemas de hipotiroidismo? O mejor te lo cambio la pregunta. ¿Por qué hay gente que toma estatinas para el colesterol, clorhidrato de metformina, glibenclamida, algún atorvastatina, algún tipo de omeprazol, algún tipo de antihipertensivo? Y más encima lo naturalizamos pensando que qué bueno que se puso una farmacia aquí. Y tienes una farmacia en cada esquina. Eso es antinatura en términos concretos de quiénes somos nosotros.
Pero eso es como, hasta es como, lo tomamos como que maravilla, se puso una farmacia. Entonces, yo te sugiero, léete a Jan Signalet, La alimentación como una tercera medicina. Ese libro te puede ayudar mucho. Bueno, mira, en esencia el tema para mí, por la instrucción que tengo y por lo que me ha tocado llevar acá, me refiero a los cargos que ocupo, en esencia es la naturopatía, eso es lo mío, que en el fondo es alimentación natural, que eso es naturopatía, las plantas medicinales, el uso del elemento, de los elementos de la naturaleza, pero dentro de todos los naturópatas, yo como que me fui saliendo un poco, porque tenía la instrucción con esta gente, es decir, el mismo paso por la universidad, pero me es inevitable lo que aprendí de todos los nativos y de mi amigo de India. Entonces, aparte que igual me influye mucho haber estudiado matemática antes, entonces me fui metiendo en cómo sacarle energía a los otros elementos, cómo una persona puede sacarle energía al sol, energía al agua, energía al elemento, al éter. Entonces, los hindúes hablan de prana, lo mismo que chi, ki, en hebreo es ruach, en los griegos le llamaban la physis, la fuerza vital en sí misma. Entonces, esta fuerza vital está en nosotros y hay que despertarla. Y hemos visto casos de gente que tuvo cáncer en metástasis en hueso y repuntó. Es decir, yo te mostraría, esto no lo hablo públicamente, lógicamente, porque me podría generar, pero yo te podría enumerar muchos casos de cosas que uno dice, pero ¿cómo puede haber sido posible? Había un caso de una persona incluso que tenía un tipo de cáncer y con venenos amazónicos había estado desahuciada y todavía estaba ahí. 2 años llevaba y yo lo vi. Entonces, estaba incluso con algunos nativos. Llevé a un amigo que era muy rubio, fumó toda su infancia, después hizo un cáncer. Cuando le ponen el veneno, él es muy casi albino. Me dijo, mira, y le corría un líquido, algo negro corría entre las venas. Wow. Es decir, el veneno de lo que se estaba aplicando era catuquina, de los catuquina del Acre del Brasil. Ujú. Le movilizaba la toxina hasta tal extremo que inclusive por sus venas se veía correr esa toxina que estaba ahí. Entonces, si tú dejaste de fumar, porque tienes que dejar de fumar, tienes que hacer ese esfuerzo, te estás metiendo químicos gratis, eh, y si te sientas atrapada en eso, algo tan sencillo como el jugo de la zanahoria, y que Daucus carota, así se llama así en otro país, o el agüita del llantén, que es el plantago mayor, por el nombre científico, eso contrarresta el deseo de nicotina, te lo garantizo. Pero no te metas más químicos al cuerpo en forma gratuita. Jugo de zanahoria durante el día, zumo más que jugo, es decir, tienes que sacarle la fibra y beber infusión de agua de llantén, eso te va a contrarrestar el deseo de nicotina, te lo garantizo, y golpear aquí un punto de las adicciones, que es un punto que es como, que hay un huesito acá que es como una letra U, tienes que golpear ese hueso o presionarte ahí, que es el punto de las adicciones. Pero más que todo eso, trabaja la respiración. Fíjate que el fumador siente deseo de fumar cuando necesita aire. Es como la persona que tiene deseos de azúcar, que dice, quiero comerme algo dulce, algo rico. Date cuenta que se camufla, es cuando tienes sed también, el cerebro te dibuja placer inmediatamente. Entonces, lamentablemente, hemos entrenado el cerebro en placer inmediato y rápido, y lo que necesitamos es gozo. O Sí. sea, sufrimiento a corto plazo para que sea gozo a largo plazo, y la gente lo que quiere es gozo inmediato que se transforma en un sufrimiento a largo plazo. Entonces, la disciplina acá y tu micro rutina es crucial. Yo te hablo de cosas que he visto en el mundo y las sigo viendo y francamente todos tenemos eso que recibir. Yo simplemente aquí te muestro un abanico, te muestro un abanico, y tu propia sabiduría sabrá darte lo que tú necesitas recibir. Pero hay que empezar a hablar definitivamente de cosas que en realidad la mente racional o la sociedad no quiere aceptar, porque desde hecho el mismo hecho de que el cerebro sea las condiciones psíquicas sean estimulables por métodos electrónicos, es lo que te estoy diciendo, las condiciones psíquicas sean estimulables por método electrónico, eso ya se sabía en los años 40. Ujú.
Sí, Te hablo de todo el trabajo que hicieron los norteamericanos con los rusos cuando se espionaban, es decir, se espiaban entre sí. sí, po. O sea, he conocido un psíquico ruso que la KGB quiso que entrara, era de alto nivel y se asustó y se salió. Pero en el fondo lo que te estoy hablando es que esto está hace mucho tiempo. Sí, Entonces, es peligroso porque uno no sabe de algún modo u otro qué es la influencia que se está dando. Es decir, si ya se hacían ese tipo de cosas en esos años. En el fondo lo que te quiero decir, no descarto que algún día lancen un tipo de onda con algún tipo de pensamiento y que uno lo agarre como que, oh sí, y no te das ni cuenta. Entonces, claro. para sellar eso, tú tienes que sellar tu campo de energía y hacer tierra, tienes que hacer anclaje. Por eso, el grounded o el earthing, que es la conexión que tienes con la tierra. Si alguno de ustedes vive en un piso 15, te puedes conectar con la tierra en el piso 15. Lo único que tienes que hacer es tratar de que algún pololo, amigo, tío que sea ahí medio eléctrico, le expliques que te haga en un enchufe tienes 3 líneas de conexión, la del medio es tierra y las otras dos es la fase y el neutro. Tú le sacas la fase y el neutro y queda un enchufe que tiene una pura punta, que es la del medio. Eso se conecta al enchufe de la casa y ese cable, Ujú. la otra punta, lo conectas donde tú vas a apoyar o tus brazos o tu asiento. Y eso venden el equipo hecho, venden las almohadas, venden las frazadas, venden los apoyamaus y se enchufa eso a la corriente, a la tierra, y eso contrarresta y descarga. Esto es algo tangible que yo te digo que lo puedes medir con un multitester, cómo los voltajes bajan. No es algo que te digo, no es un... No, es medible. Sí, po. Entonces se llama Grounded o Herting. Y hay un sitio que habla de esto bien, bien, y tiene los equipos, proteccionelectromagnética.com, que creo que es español. Y de hecho, hasta en China, en Alibaba, venden las telas, los rollos, con los hilos los hilos del conductor para que la gente se arme sus almohadoncitos y se Wow. conecte a tierra. Cuando haces eso, el dolor físico inmediatamente baja. Esto salió a la luz pública en Loma Linda, California, cuando habían unos abuelitos que caminaban con muletas y dejaron las muletas tan solo por caminar a pie descalzo 30 minutos tocando la tierra. Fue en el desierto de Arizona que un técnico lo logró testear y hoy por hoy el arte de enterrarte en la tierra, que nos parece tan entretenido, lo que los nativos hace mucho rato que hacen. Si los nativos andan a pie descalzo. O sea, sácate los zapatos, haz tierra. De hecho, si vas en un avión, sácate los zapatos y toca la barra del asiento del frente. Eso ya te sirve incluso. Pero lo mejor sería que estuvieras conectado a tierra, pero te lo tiene que hacer alguien que sepa de esto de electricidad o de electrónica. Le explicas lo que te estoy diciendo yo y haces tierra. Y así puedes estar en un piso 24 y estás conectado con la tierra y tu mente se va a calmar. Tu mente se va a calmar. Es lo que le llaman en corrientes parásitas o de Foucault. Uno se va cargando con eso y tú vas haciendo tierra y listo. Oye, me he Wow. pasado la hora y yo, si me dejan aquí, podemos hablar. Wow. Me levanto a las 4 de la mañana, pero la fuerza vital la tengo porque me preparé mucho para hablar con usted. José, feliz cumpleaños de corazón. Wow. Feliz cumpleaños de corazón, de verdad que sí, te siento amigo, te siento cercano. Yo sé que todos te sentimos así. Cuenta conmigo para lo que tú necesites, hoy y por siempre, mientras yo te puedo ayudar, voy a estar ahí. Así que nada, pues, lo que tú hagas, yo te sigo. Muchas gracias, Jorge, de verdad, y yo creo que hablo por todos los que estamos aquí escuchándote, es un honor y un privilegio contar con tu generosidad, con tu amor, con la sabiduría, con la reconexión de volver a unir esto que se separó en algún momento, de lo cual yo creo que todos somos parte, si no, no estaríamos en esta experiencia. Y Sí, absolutamente. probablemente sí. Y de verdad, agradecerte con todo el Mm, corazón. De verdad, es como estar en clases. Es como estar recordando algo que está muy atrás en el hipotálamo, muy adentro, y que ahora de esta manera tan elocuente, tan amorosa, aparece y resuena. El corazón hace que sea tan claro. Así que, de verdad, mm, infinitas gracias mm.
por estar aquí. Aquí vamos a compartir las redes sociales de Jorge para que todas las personas que quieran seguirlo lo agreguen a Instagram, lo agreguen a sus redes sociales, le pregunten todo lo que quieran y sobre todo le comuniquen a las otras personas que esto está ocurriendo. ¿Ya? Jorge es naturópata y tiene un currículum que es impresionante. Impresionante. Realmente, yo creo que nada, yo creo que dar las gracias de verdad por contar contigo, por estar aquí, por tu generosidad, por tu humildad. Un honor este impulso, de verdad, muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy día, a todas las personas que nos acompañaron. Sí, agradecido de todos los que están aquí, que han escuchado esto. Es decir, han dejado de hacer cosas por estar acá. Eso es súper valorable. Y yo espero que algo de lo que haya dicho por lo menos les sirva para que tomen más fuerza en lo que tienen que hacer. Y si tienes esa idea de hacer ese bendito proyecto, ya córtala y decídete hacerlo. Escribe en la microplanificación y ejecuta, por favor, lo que sea. Es decir, que pulso para lo que te sirva, que te dé un impulso. Sí. Ajo, Gracias a todos, los quiero mucho, las quiero mucho, José, bendiciones infinitas, de verdad que sí. Gracias, de verdad. Y a todas las personas que nos están viendo, si les resonó este pulso, compártanlo. Si les contaron de Pulso y de Jorge Neira, cuéntenle a otra persona, hagamos que esto empiece a ser más masivo, compártanlo en sus redes sociales, cuéntenle a otro, cuéntenle a otra que pueda estar necesitando esta información. No lo sabemos hasta que lo hacemos. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme. Disfruten la luna llena de mañana, descansen, reúnanse a las 5 de la mañana también con Jorge. Así que les mando un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos en el próximo pulso. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, bye.